Buenos días, chiquillos, buenas tardes, chiquillos, chiquillas, queridos estudiantes. El día de hoy vamos a tratar unos ejercicios un poquito más complicados dentro de todo lo que es el tema de la electricidad, y vamos a tratar el tema de la ley de Ohm. En el caso de la ley de Ohm, nosotros tenemos eh, algo muy característico, que los números que trabajamos o bien son más grandes esos números, o bien los números son más pequeños. Entonces, para trabajarlos, en cuanto a la fórmula, no hay problema, porque al fin y al cabo la fórmula es muy parecida en cuanto a despejar la expresión respecto de los anteriores videos que ya hemos trabajado. Pero el problema acá son los números. De hecho, ya ustedes pueden estar viendo, ¿cierto?, ahí en el enunciado, que los números tienen potencias. Entonces, para trabajar esas potencias, nosotros tenemos que, primero, saber cómo trabajar con el tema de la calculadora. ¿Ok? Entonces yo acá tengo dos tipos de calculadoras, que son las más básicas, ¿cierto?, que uno debería utilizar. De hecho, deben tener una calculadora científica, porque para registrar estos números específicamente hay que tener una calculadora científica. Entonces, acá tenemos una calculadora, si ustedes ven a la cámara que tengo acá, ¿cierto? Ya tengo este tipo de calculadora. Ya una convencional, ¿cierto? Ya cualquier convencional, ¿cierto?, que tenemos. Y también tenemos, ¿cierto?, esta otra calculadora, ¿ya?, que es una un poquito más nuevita, ¿ya?, pero que básicamente tiene este botón, que es el X10X. Lo voy a sacar un poquito a la cámara que tengo acá. Tiene ese botón. En cambio, la otra tiene el botón EXP. Ustedes pueden estar viendo acá, ¿cierto?, ya en la camarita pequeña, ¿cierto?, acá al costado. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a registrar esos números? Por ejemplo, si yo acá tengo este número, que lo voy colocando en la pantalla, ¿cierto? Tenemos 5,3 multiplicado por 10 a la 6. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros con las más calculadoras, primero con esta vamos a trabajar, ¿cierto? Yo tengo que registrar ese número. Lo primero que hago es colocar el primer número que aparece. O sea, lo primero que tengo que hacer, ¿cierto?, es colocar este número, el 5,3. Entonces, en la calculadora colocamos un 5,3 normal, tradicional. Bien. Luego, para colocar la potencia, nosotros tenemos que presionar este botón que yo les decía hace un rato atrás. Tengo que presionar ese botón, ¿ya? Presiono ese botón, ¿cierto? Y me va a aparecer una E en la calculadora. Hablo de este tipo de calculadoras, ¿ya?, que tienen el EXP. Luego coloco la potencia, no coloco 10, coloco la potencia. Entonces coloco 6, que es la potencia que tenemos ahí. Me quedaría así. Una vez que yo coloque eso, estoy registrando ese número. Obviamente, le vamos a colocar el signo igual, ¿cierto?, para ver cuánto equivale ese número. Bien. Y ese número, como ustedes pueden estar viendo, ¿cierto?, es 5.300.000. Bien. Con el otro número, hacemos lo mismo. Colocamos igual, ¿cierto? El otro número era 8,9, ¿cierto? ¿Ya? Por 10 a la menos 5. Entonces, con eso hacemos lo mismo. Colocamos el 8,9, que es el primer número que aparece ahí, ¿cierto? Colocamos el 8,9, bien. Coloco nuevamente ese botón, el EXP, que está siempre al lado del punto decimal, ¿ya? Está el 0, el punto decimal y el EXP. Lo presiono, me aparece nuevamente la E, pero ahora tenemos la gracia de que ahora el exponente es negativo, ¿ok? Entonces, obviamente, yo coloco el signo menos, ¿cierto?, que está en todas las calculadoras, ¿cierto?, el signo menos, y coloco el número que me están indicando, que en este caso es el 5. Ahí me queda 9,8 menos 5. ¿Qué significa eso? Que estoy registrando el 8,9 por 10 a la menos 5. Yo le doy a igual, ¿cierto? Y me va a aparecer registrado, ¿cierto?, ese número. Si ven ahí a la cámara, ¿ya? Dice 8,9, sale pequeñito, ¿cierto?, el por 10 a la menos 5. Bien. Entonces, ahí tenemos registrado, ¿cierto?, o cómo registrar los números. Básicamente, el EXP me representa ese 10
que aparece en la expresión. O sea, me está representando básicamente esto que tenemos acá. Y lo que coloque primero es el número que va multiplicado al por 10, y lo que coloque después es la potencia. ¿Qué pasa con la otra calculadora? ¿Qué pasa con esta calculadora? ¿Cierto? El funcionamiento es muy parecido, solo que ahora en vez del EXP tenemos este X10X. Ya tenemos el 0, el punto decimal y el X10X. Y el funcionamiento es lo mismo. Colocamos el 5,3, ¿cierto? Ahí sí me enfoca bien, ahí sí. El 5,3, colocamos este botón y lo diferente de la otra, de la otra calculadora, ¿ya? Es que al presionar este botón, me va a aparecer el por 10, ¿ya? En la otra calculadora solamente me aparece una E, pero al fin y al cabo es lo mismo, ¿ok? Y luego coloco el exponente igual, ¿cierto? Coloco el exponente 6, ¿verdad? ¿Cierto? Igual, y nuevamente también le colocamos igual. Y ahí también, al igual que en el problema anterior, nos da 5.300.000, ese número. Bien, con el otro, ¿cierto? Hacemos lo mismo, colocamos 8,9, ¿cierto? Ahí tenemos 8,9, esperamos que enfoque, ahí sí. Colocamos nuevamente ese botón, el X10X, me va a aparecer el por 10, ¿verdad? Como ustedes están viendo ahí en la cámara, ¿ya? Y ahora coloco el exponente igual que en la otra calculadora, colocamos menos 5. Bien, ahí tenemos menos 5. Y nuevamente le damos a igual, ¿ya? Y ahí también es más explícito, ¿cierto? Es un poco más grande, ¿cierto? Y dice 8,9 por 10 a la menos 5, ¿ya? Entonces, igual, ¿cierto? El X10X, perdón, ¿cierto? Estaría reemplazando, ¿verdad? A el por 10, ¿ok? Entonces, ese botón que les expliqué en ambas calculadoras me ayuda a representar, ¿cierto?, la potencia. Todo lo que coloque primero es el número que está multiplicando, coloco ese botón y después lo que viene después, ¿cierto?, es la potencia, ¿cierto? Ahí, obviamente, ¿cierto?, ya si quieren volver a entender la explicación, pueden retroceder, ¿cierto?, el video para después seguir avanzando en los problemas que les voy a explicar ahora. ¿Bien? Perfecto. Ahora, pasando ya al problema de fondo, ¿cierto? Porque ahora primero les expliqué cómo funciona la calculadora. Ahora les explico cómo son los problemas. Básicamente los problemas no son complicados en cuanto a usar la expresión como dije al principio del video, ¿ya? En este caso los datos, ¿cierto? ¿Ya? Son los siguientes, ¿ya? Nosotros tenemos tres tipos de magnitudes. Uno es el voltaje de una fuente de poder, que es la que alimenta un circuito. La otra es la corriente eléctrica, que es el flujo de carga que circula, ¿cierto? Que lo vimos en videos anteriores. Y la otra es la resistencia, que es la que se opone al paso de una corriente, ¿ya? Que es la que impide que pase toda la corriente, ¿cierto?, de golpe hacia el otro lado, ¿ok? Y eso está en los circuitos básicos de una casa, ¿cierto? O de alguna habitación, ¿ok? Esa resistencia siempre se mide en ohm. Este símbolo que estoy marcando acá en el enunciado es la simbología del ohm, que es la unidad de medida de una resistencia. Entonces nosotros colocamos que la resistencia, ¿cierto? En este caso es 5,3 por 10 a la 6, perdón, a la 6 positivo, ¿ya? Y tenemos obviamente esa unidad, ¿cierto? Que es el ohm. Obviamente, al igual que en los videos anteriores, voy a obviar por lo menos de momento las unidades para ahorrar un poquito más de tiempo. Y luego tenemos el ampere, que eso nosotros ya anteriormente lo hemos visto, ¿cierto? En el primer video de esta serie de 3 videos, ¿cierto? De octavo, que es la corriente, ¿cierto? El ampere, ¿cierto? Se mide, o sea, perdón, la corriente, mejor dicho, se mide en ampere. Y ahí tenemos 8,9 por 10 a la menos 5. Y ahí tenemos los datos. Igual que en los videos anteriores. Siempre que tengo 3 magnitudes, les voy a entregar 2 datos. ¿Ok? Luego pasamos a la fórmula. Y la fórmula, como ustedes se pueden dar cuenta, ya, mientras voy colocando la expresión, es muy parecida a todas las anteriores, ya, porque básicamente es del mismo estilo, ya, o sea, tengo una cantidad que está despejada, ya, que es el voltaje, ¿cierto? Y tengo otras dos cantidades que están multiplicando. O sea, el despeje de la expresión es bastante más sencillo, ¿cierto? Porque ya lo hemos visto tanto en el video anterior de la energía eléctrica como en el video, ¿cierto?, de la potencia eléctrica.
¿Ok? Entonces ya el despeje es más sencillo. Entonces, igual, me están preguntando por el voltaje. Si uno ve el enunciado, se puede dar cuenta que está el voltaje. Por lo tanto, el voltaje, que es la V, ¿cierto? Ya se encuentra despejado. ¿Ya? Acá no utilizamos, por ejemplo, el triángulo con la V porque ya no hablamos de una diferencia de potencial. ¿Ok? Hablamos netamente de un voltaje como tal. ¿Ya? Un voltaje típico. ¿Ya? Pero al fin y al cabo, básicamente representa exactamente lo mismo. ¿Ok? Entonces, acá, perdón, entonces acá ya el V está despejado porque se encuentra solo. Ya lo hemos visto en videos anteriores, ¿verdad? Y pasamos al desarrollo, ¿ya? Yo al principio del video les expliqué cómo representar, ¿cierto? Esos números que tenemos acá, ¿cierto? Las potencias. Entonces, en la calculadora, ¿cierto? Cuando uno hace el reemplazo, simplemente coloca los números, ¿cierto? En el mismo orden. O sea, colocamos 8,9 por 10 a la menos 5, ¿ya? Y después, en este caso, le multiplico la resistencia, que es 5,3 por 10 a la 6. Vamos a ir colocando acá, ¿cierto? Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí. ¿Ya? ¿Cómo lo registro? Obviamente lo voy a hacer solamente para una, ¿ya? La otra calculadora, ¿cierto? Es igual, ¿cierto? Solamente que cambia el X10X o el EXP, ¿ok? Entonces, lo único que hace primero es registrar el primer número, ¿ya? Eso ya lo hicimos al principio del video, ¿cierto? El 8,9 por 10 a la menos 5. Y ahí lo multiplico inmediatamente, coloco el signo por, ¿ya? No me va a afectar nada en el tema del exponente, así que no hay problema. Coloco el por y coloco el otro número. 5,3 por 10 a la 6. ¿Ya? Repito para que a alguien no le quede claro. 8,9 por 10 a la menos 5, ¿cierto? Que es el primer número, ¿verdad? El XP que tenemos acá abajo, ¿verdad? Reemplaza al por 10, ¿cierto? Le multiplico por el otro número, ¿cierto? Lo multiplico por 5,3 por 10 a la 6. Bien, entonces ahí tenemos obviamente el problema, ¿cierto? Cómo se registra eso en la calculadora. Cuando tengamos que despejar la expresión, ¿cierto? Nos va a pasar lo mismo. Ya vamos a tener que, en vez de colocar un producto, colocar una división. ¿Ya? Si le damos a igual, esto nos da aproximadamente, como ustedes pueden ver ahí, ¿cierto? En la pantalla o en la cámara, ¿verdad? 471,7. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a registrar como nuestro voltaje. Entonces, nuestro voltaje en este problema es 471,7. Obviamente, como hablamos de un voltaje, esto se mide en volt. Entonces, ya tenemos, ¿cierto?, el voltaje que se mide, ¿cierto?, en volt. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos nuevamente, ¿cierto?, ya cómo hacer un problema. Se fijan que básicamente el tratamiento del problema, ¿verdad?, o del ejercicio es igual que en los anteriores que hemos visto en otros videos. Entonces, al fin y al cabo, se hace de la misma manera. ¿Ok? Bien, pasamos al siguiente ejercicio, ¿ya? Aquí vamos a tener que despejar la fórmula, obviamente, pero ya con lo que ya hemos visto anteriormente, uno se puede hacer más o menos una idea. ¿Bien? Déjenme ir bajando, ¿cierto? Déjenme hacer una cosita, chiquillos. Voy a compartirles de nuevo la pantalla. Ahí sí, ya que no veía mi cámara. Entonces, ya se puede haber visto en algún momento que la cámara desapareció, pero ya no habría problema. Ya, ahí retomo. Bien, entonces acá en el segundo problema ya les doy la resistencia igual, se fijan en la unidad de medida, tenemos acá la resistencia, y acá tenemos el voltaje ahora. Me están pidiendo que yo encuentre la corriente, o sea, me están pidiendo que encuentre el I, voy a tener que despejar la expresión. Por lo tanto, nuevamente partimos con los datos, ¿cierto? Ya tenemos nuestros datos, registramos la resistencia, ¿cierto? Que en este caso, bien, es 3,8 por 10 a la 8, ¿cierto? En este enunciado, ¿verdad? Ahí ustedes si quieren ir parando el video mientras van haciendo el ejercicio, también lo pueden ir haciendo también ustedes, ¿bien? Y el voltaje en este caso es 2,2 por 10 a la 2, básicamente 220, ¿ya? Si uno hace la relación, esos 220 volts, que es el voltaje típico
de una red domiciliaria, ¿cierto? De una casa convencional, ¿cierto? En los enchufes, en los diferentes enchufes. Bien, entonces tenemos la resistencia, tenemos el voltaje. Pasamos a la fórmula y acá, igual que en los problemas anteriores que hemos visto, ¿cierto? Tenemos que despejar, ¿ya? Ya despejar fórmula, ya a esta altura, ¿cierto? Ustedes ya manejan porque ya hemos visto, ¿cierto? Ya por lo menos 6 problemas anteriores en los cuales, o por lo menos 4, ¿cierto? En los que teníamos que despejar la expresión. Me están pidiendo que yo encuentre el valor de I, ¿cierto? Que yo encuentre esta cantidad. Por lo tanto, el R que está multiplicando lo pasamos, ¿cierto? Dividiendo. Entonces me quedaría V, que va a quedar siempre arriba, dividido en la resistencia. Y ahí nos va a dar, ¿cierto? El valor de la corriente. Bien, el despeje, ¿cierto? Es idéntico a los problemas que hemos visto anteriormente de despejar la expresión. Pasamos al desarrollo, ¿cierto? Tenemos acá la corriente, ¿verdad? Y colocamos nuestros datos. Colocamos primero el voltaje, que es 2,2 por 10 a la 2, ¿cierto? Aquí el 10, ahí sí, el 10 a la 2. Y el 3,8, ¿cierto? Lo colocamos abajo porque la resistencia en este caso iba abajo, ¿cierto? Por 10 a la 8. Bien. Y hacemos, ¿cierto? La división. Ahora voy a usarlo con la otra calculadora. Igual, lo mismo. El botón sigue siendo básicamente el mismo porque está al lado del punto decimal. Colocamos 2,2 por 10 a la 2, ¿cierto? Ahí se lo estoy mostrando en la cámara, ¿verdad? 2,2 por 10 a la 2, ¿cierto? Y apretamos inmediatamente el tiro el signo dividido, ¿cierto? Ahí está en la cámara, ¿cierto? Ya el signo dividido, no sé muy nítidamente, pero ahí lo estoy acercando un poco más para que lo puedan ver, ¿cierto? Dividido. Y coloco los números. Colocamos 3,8 y colocamos el por 10 a la 8. Ahí, si ustedes se fijan bien, ¿cierto? Dice 2,2 por 10 a la 2, dividido en 3,8 por 10 a la 8. Y le damos a igual, ¿cierto? Y eso nos entrega ese número. Ya, un número bastante largo, pero tienen que fijarse netamente en los números que tenemos acá. Acá tenemos un 5,78, los otros números los vamos a descartar, lo vamos a truncar, que se llama 5,78, y me fijo al final, por 10 a la menos 7. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos, ¿cierto? Que 5,7, ¿verdad? Perdón, 78, perdón, con dos decimales, ¿cierto? Por 10 a la menos 7. ¿Ya? Generalmente las corrientes siempre son con exponentes negativos, porque la corriente habla de un flujo de electrones, y esas corrientes generalmente son relativamente bajas en ese número, ¿ya? No significa que sean bajas en cantidad, sino que en cuanto al número propio, ¿verdad? Ya de la parte más matemática, tiene que ser un número generalmente bajo, ¿ya? Entonces, ahí está, ¿cierto? Nuevamente, ya 2,2 por 10 a la 2, apretamos, ¿cierto? Ese botón para registrar aquí, para registrar, ¿cierto? Las potencias de 10, ¿verdad? Y colocamos 5,78 con dos decimales siempre, los otros los eliminamos, y después nos vamos al fondo y colocamos el por 10 a la menos 7. ¿Sí? Obviamente en amper porque hablamos de una corriente. Bien, pasamos al tercer problema, ¿cierto? Y final, para tampoco hacerlo tampoco tan largo, por supuesto, ¿ya? Y ahí la cámara también se me tiene que haber ido un poquito, pero ya no se preocupen porque lo vamos a restablecer. Ahí, ¿ya? Perfecto. Entonces acá también, ahora nos están pidiendo la resistencia. Tenemos el voltaje, ¿cierto? Tenemos el V y también tenemos la corriente. Bien, tenemos amper, que es la corriente, tenemos V, que es el voltaje. Registramos nuestros datos, ¿cierto? Igual que en todos los problemas. Vemos que el voltaje en este caso es 12 por 10 a la 1, o sea, 120, básicamente es 12 por 10. Bien. Y la corriente es 5 por 10 a la menos 2 o 0,05. Bien, que es lo mismo. ¿Ya? 5 por 10 a la menos 2 amperes, ¿cierto? El amper es la corriente, el volt es el voltaje. Pasamos a la fórmula. Perdón. Tenemos que V, ¿cierto? Es igual a la corriente por la resistencia, ¿cierto? ¿Ya? Esa se llama ley de Ohm, ¿ok? Ohm, O-H-M, Ohm. Bien, les coloco aquí para que lo vean. Entonces, acá les coloco arribita. Ohm, ¿ya? Ley de Ohm, ¿ok?
Bien. Y hacemos el despeje, claramente, porque nos están pidiendo ahora que encuentre la resistencia, por lo tanto, va a ser la corriente la que pase dividiendo, porque también se encontraba multiplicando. Por tanto, tenemos que el voltaje dividido en la corriente me va a dar la resistencia. Bien, y ahí tenemos obviamente, ¿cierto?, despejada la resistencia. Pasamos obviamente al desarrollo del problema, ¿cierto? Y nuevamente hacemos una división, ¿ya? Siempre que les pida la corriente y la resistencia, si se pueden dar cuenta, perdón, siempre que les pida la corriente o la resistencia tienen que dividir. Si les pido el voltaje, tienen que multiplicar, básicamente. Entonces colocamos arriba 12 por 10 a la 1, ¿verdad? 12 por 10 a la 1, y abajo colocamos 5 por 10 a la menos 2. Bien, y obviamente la realización es la misma, ¿cierto? Que ya hemos trabajado anteriormente. Voy a trabajar nuevamente con la otra calculadora, ¿ya? Colocamos 12 por 10 a la 1, ¿cierto? Aquí ya lo coloqué. Recuerden que SE, ¿cierto? Es el botón que tengo acá abajo, que es el EXP, ¿verdad? Y representa el por 10, ¿verdad? 12 por 10 a la 1. Y le coloco 5 por 10 a la menos 2, ¿cierto? Y le coloco el signo dividido. ¿Se fijan? Acá tengo el signo dividido, ¿verdad? 5 por 10 a la menos 2. Y hacemos la división de ese número y nos da 2400, ¿ya? Y colocamos nuevamente 2400, no colocamos 2,4 por 10 a la tanto, no es necesario. Ahí obviamente ya sabemos que una resistencia puede ser tanto más baja o más pequeña, así que no hay problema. ¿Qué unidad? Ahí colocamos el ohm, el signo omega, ¿cierto? Es la unidad, ¿cierto?, para la resistencia que representa ohm, que tenemos acá, ¿cierto?, que aquí estoy marcando, ¿verdad? Ahora, si quieren colocar ohm tal cual como palabra, también lo pueden hacer, ya, eso tampoco no hay ningún problema, ¿ya? Pero el signo correcto, ¿cierto?, ya, de la unidad de la resistencia es este que tengo acá, que estoy marcando ahí con la flechita, ¿ya? Entonces, igual, ¿ya? No se olviden de esos botones porque los van a tener que utilizar, ¿ya? Obviamente, pueden ver el video al principio, ¿cierto?, para que lo vean nuevamente cómo se realiza, ¿cierto?, ya, ese procedimiento. Bien, entonces espero que les haya quedado más claro con este video, ¿cierto?, de cómo trabajar este tipo de problemas. Recuerden, si tienen alguna duda, en Instagram Mundo Física o también acá en los comentarios, ¿cierto?, del video también pueden preguntar, ¿cierto? Así que eso, pues, jóvenes, señoritas, estudiantes, nos vemos en otro video, ¿cierto? ¿Ya? Y ya saben que cualquier duda no hay ningún problemilla, ¿ya? Hasta la próxima, chiquillos.